Bueno, antes de la codificación vamos a ver un poco el diagrama de clases del proyecto para tener una mejor orientación. El proyecto, los puntos Java, todos van a estar guardados dentro de una carpeta src que va a ser como la raíz. Esto va dentro del proyecto, va a ser un package. Dentro de este package vamos a tener las tres capas del modelo vista controlador. Aquí va a estar la vista, el controlador y el modelo. Cada una de las capas representadas por un package. También en la raíz dentro de src, junto a las capas, vamos a tener la clase main, que va a contener adentro el método main, que es el punto de arranque de la aplicación. Ahora, ¿qué hay en cada una de las capas? En la vista vamos a tener un archivo. En este caso aquí van los JFrame, las ventanas, las interfaces de usuario de cada uno de los módulos de la aplicación. Este ejemplo solamente va a tener un módulo para agregar artefactos. Así que vamos a tener solo una clase en la vista. Se llama artefacto, que es el nombre de la entidad que vamos a gestionar. Y como estamos posicionados en la vista, le vamos a agregar al final view. Entonces todos los módulos van a terminar con view. Artefacto view, producto view, cliente view, proveedores view, etc. Esta va a ser la interfaz de usuario. Luego en el controlador vamos a tener los controladores de cada una de las interfaces. Cada una de las interfaces de usuario tienen su propio controlador. Por ende, y el nombre debe ser el mismo nombre que tiene el módulo. O sea, si en la vista se llama artefacto view, en el controlador vamos a usar el nombre artefacto, pero el view lo cambiamos por controller. Entonces, si tenemos en la vista artefacto view, vamos a tener un artefacto controller. Si tenemos un cliente view, vamos a tener un cliente controller. Si tenemos usuarios views, vamos a tener usuarios controller y así sucesivamente. En models vamos a tener las entidades que representan, las clases que representan entidades. Un artefacto, un cliente, un proveedor, ¿verdad? Entonces, en este proyecto, la entidad que nosotros tenemos que crear es un artefacto. Con respecto al nombre, no le vamos a poner artefactos models, ¿okay? Porque con solo el nombre de la entidad vamos a suponer que es una clase de objeto dentro de models, una entidad. No es un controlador, no es una vista. Y también vamos a tener la clase que representa una base de datos. Se llama database. Ya, ahora, ¿qué es lo que contienen internamente cada una de estas clases? Bueno, el main, ya lo vimos, solamente contiene el método main, ¿verdad? Que va a ser el punto de arranque de la aplicación. Aquí se va a elegir qué interfaz va a iniciar. En la vista tenemos la clase artefacto view, que contiene internamente un atributo llamado controlador, que es de tipo artefacto controller, y aquí vamos a guardar una referencia de nuestro controlador. Tiene dos métodos: método agregar para agregar un nuevo artefacto. Este es el método con el cual va a interactuar el usuario. Va a ser invocado cuando el usuario dé clic en el botón. Y también luego de agregar vamos a limpiar algunos registros de la interfaz de usuario. El artefacto controller internamente contiene el método show, que es un método estático, eso significa el subrayado, igual que el main está subrayado. El método show internamente va a crear una instancia de artefacto view, es decir, va a ser el método que va a mostrar la vista al usuario. Entonces, cuando la aplicación arranca, ejecuta el método main, y el método main usa el controlador artefacto controller y llama al método show, que este ejecuta la instrucción que tiene adentro, que es crear una nueva instancia de la clase artefacto view. Entonces el usuario va a ver la interfaz de usuario. Luego ves acá que tiene un método agregar, que tiene un parámetro llamado vista, y el tipo de datos de ese parámetro se llama artefacto view. Este método agregar se va a ejecutar una vez que el usuario interactúe con la interfaz de usuario, llenando los campos, y después da clic en el botón agregar. El botón agregar va a recibir la data, se va a comunicar con el controlador
y le va a pasar la información al controlador, en este caso al método agregar a través del parámetro. Entonces, en el método agregar de nuestro controlador, en el parámetro vista, vamos a poder acceder a los registros que están en la interfaz de usuario, el nombre del usuario, el consumo, las horas de uso, el valor del kilowatt, es decir, a los text fields, estas cajitas de texto donde uno escribe. Luego, agregar internamente va a crear una instancia de la clase artefacto. Esta instancia no la va a guardar en ningún atributo. ¿Ok? Va a crear una instancia de la clase artefacto con la data que viene de la vista, ¿cierto? O sea, va a tomar toda la data que está dentro del parámetro vista y con esa información va a llenar el objeto artefacto. El nombre que el usuario le asignó, el consumo en watt, las horas que uso y el valor del kilowatt. Entonces, artefacto internamente tiene un método llamado guardar, que cuando este método se ejecuta, el artefacto, el objeto que está creado acá, se guarda dentro de la lista de la base de datos, de la lista artefactos. Ese es el camino la ruta que recorre, el método agregar. Entonces, luego de agregar el registro hasta la base de datos, ejecuta automáticamente el método listar, que el método listar se comunica con la base de datos. La base de datos le entrega una lista de todos los artefactos que hay guardado en ella y con esa lista la recibe el controlador y llena la tabla que está en la interfaz de usuario, la tabla con todos los artefactos. Eso hace el método listar. ¿Ok? Luego en artefacto, adentro, en modelo, el artefacto lo que contiene son los atributos, nombre, consumo, watts, horas de uso, valor kilowatts. Como método, el método guardar, que lo mencionamos, que va a guardar el objeto a la base de datos. Y el resto son los accesadores y mutadores. Ok, también aquí podría llevar un método listar, que en vez de que el controlador se comunique directamente con la base de datos para que la base de datos le devuelva todos los métodos, la clase artefacto también podría llevar un método listar, que ese método sea el que se comunique con la base de datos. La base de datos le pasa todas las listas que tiene y después ese método es el que estaría comunicándose con artefacto controller. Hay varias maneras de hacer esto. Entonces tú podrías analizar bien y poder cambiar algunas cosas, adaptarlas, ¿verdad? Y jugar. Es muy importante meter mano en esto. En database tenemos internamente el atributo donde vamos a guardar todos los artefactos. Ese atributo es una lista de artefactos. Tenemos también un atributo llamado instancia de tipo database, que aquí vamos a guardar la única instancia creada de database. Se va a crear una única instancia y la vamos a guardar en ese atributo. Como métodos, tiene el método getArtefactos, que este método retorna una lista con todos los artefactos guardados. Este método se comunica en esta aplicación, se va a comunicar con artefacto controller, con el método listar, sin pasar por el artefacto, la clase objeto. Tiene el método buscar, database. Este método no lo vamos a crear, vamos a crear el esqueleto y después tú puedes implementarlo como ejercicio. Tiene el método getInstancia, que retorna la instancia guardada en el atributo instancia, retorna el objeto que tenemos guardado en este atributo. Entonces este getInstancia es el punto de acceso global a la instancia. Cada objeto que necesite la instancia, ¿verdad? Trabajar con la base de datos, lo que tiene que hacer es, primero que nada, invocar al método getInstancia, que es estático. Y método getInstancia le va a devolver la instancia que tenemos guardada acá arriba en este atributo, que también es estático. Tienen que ser el atributo estático y el método estático. Esto es singleton.
Si la instancia no está creada, entonces getInstancia crea la instancia y la almacena acá, en el atributo. Esa es la estructura en líneas generales interna que tiene cada una de las clases. Ahora, para poder comunicarlas entre ellas, para que se puedan comunicar, intercambiar información, etcétera, etcétera, se utilizan las relaciones, ¿ok? Y hay muchas relaciones, entonces según el tipo de relación que tú elijas, según el contexto, eso te va a llevar a implementar un código diferente. Y en el caso de este proyecto, la única manera, las únicas relaciones con las cuales podemos usar son las que están acá. No, se pueden usar otras, ¿ok? Así que vamos a explicar un poquito ahora las relaciones que están acá. Vamos a partir desde el punto de entrada, desde el main. Ahí tú ves que en el main hay una línea cortada que va al package controllers directamente a la clase artefacto controller. Y ahí hay una flecha, una punta ahí. Este tipo de relación en UML se llama dependencia. ¿Ok? La dependencia lo que hace es que en la clase main nosotros estamos usando la clase artefacto controller, pero no estamos guardando en ningún atributo esa referencia de artefacto controller. Solamente la usamos y qué método usamos de la clase artefacto controller, el método estático, show este. Y hasta ahí llega el método main, la relación que tiene. Entonces ese tipo de relación se llama dependencia. También se podría utilizar otro tipo de relaciones, como por ejemplo una que se llama asociación, otra que se llama agregación, hay otra que se llama composición. También podríamos usarlas, también las pueden usar, ¿ok? De hecho, como ejercicio, se podrían, en vez de usar dependencia, usar por ejemplo composición, el tipo de relación. Esa es la relación entre main y artefacto controller. Es decir, main va a elegir qué controlador va a invocar para mostrar la vista. Entonces, si el proyecto tuviese más vistas, más módulos, lo que significa más controladores, cada uno de los controladores tendría un método llamado show, que sería para mostrar o instanciar su vista. Luego, entre show, ¿cierto? Se ejecuta show. Show lo que hace adentro es crear un objeto de artefacto view del JFrame. Ese objeto dentro del controlador no está siendo guardado en ningún atributo, ¿ok? Podría también ser guardado en un atributo y eso ya cambiaría el tipo de relación que estamos usando acá. Yo no lo estoy guardando en ningún tipo de atributo, por ende la comunicación es como unidireccional. Entonces el tipo de relación acá también es dependencia. Dentro de show creamos una instancia de artefacto view y ahí muere la comunicación. Y entonces el usuario queda viendo la interfaz en su monitor. Luego, el usuario, cuando llena los campos para el nombre, el consumo en watts, las horas de uso, el valor kilowatt, va a apretar el botón agregar para guardar esto a la base de datos. El botón agregar lo que hace es que se comunica con artefacto controller, ¿ok? A través de la instancia que tenemos guardada aquí en el atributo controlador. Ahí tenemos una instancia de nuestro controlador. Entonces, dentro de agregar, a través de el atributo controlador, se va a llamar al método agregar. Y en el método agregar le va a pasar una referencia de la clase artefacto view, de la vista, de la interfaz de usuario. Entonces, de esa forma, desde la vista, a través de los métodos, vamos a pasar todos los componentes de nuestra interfaz de usuario que son públicos. Vamos a dejar público donde el usuario escribe el nombre, el consumo, horas de uso, el valor kilowatt y una tabla. Eso lo vamos a dejar como público. Entonces, cuando se ejecute en el controlador, el método agregar, en el parámetro vista vamos a poder acceder a todos esos componentes públicos. Entonces aquí dentro de agregar, bueno, antes de continuar, el tipo de relación que hay entre el artefacto
view, entre la vista, y artefacto controller es composición, que esta que tengo acá. Y es porque en la vista tenemos un atributo de tipo artefacto controller y ahí estamos guardando una instancia del controlador. Al momento de crear la vista, dentro de show se va a crear la vista, ahí se va a crear también el objeto artefacto controller y se va a guardar aquí en el atributo controlador. Ese tipo de relación se llama composición. Y esos números que tú ves acá significa que en la vista vamos a tener un, por decirlo, un módulo, ¿ok? Un artefacto view. Y en el controlador vamos a tener uno también, un controlador. Vamos a poder guardar un solo controlador. De uno a uno. Ahora, continuando la comunicación, quedamos en agregar. Pasamos de la vista a través de los parámetros, los componentes públicos. Los vamos a agregar, los va a tomar aquí en la vista, en el método agregar. A través del parámetro vista vamos a poder acceder a todos esos text fields y a la tabla. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esos datos? Vamos a crear un objeto llamado artefacto, que está aquí en el modelo, ahí nos vamos a comunicar con el modelo, hay una relación también. Creamos el objeto artefacto, llenamos sus atributos con la información que viene de la interfaz de usuario. Luego el objeto creado va a llamar al método guardar, que tiene interno, y ese método guardar va a hacer que ese objeto creado se va a guardar en la lista de artefactos que tenemos acá en la base de datos. ¿Ok? Ese es todo el recorrido que hace. Entonces, ¿qué tipo de relación hay entre artefacto, controller y artefacto que está dentro del modelo? También es dependencia. ¿Por qué? Porque el objeto artefacto que estamos creando dentro de artefacto controller no lo estamos guardando en ningún atributo. ¿Ok? No lo estamos guardando en ningún atributo. Entonces, como no lo estamos guardando en ningún atributo, pero sí lo estamos creando, ese tipo de relación se llama dependencia. ¿Ok? Ya. Ahora, el método guardar en artefacto, ¿cierto? Que eh, hizo que el objeto que fue creado en el controlador se agrega dentro de la lista de artefactos acá en database. Entonces, lo que significa que entre el artefacto, esta entidad, hay un tipo de relación con la base de datos. ¿Y qué tipo de relación estamos usando acá? Composición también. Lo que significa que en la base de datos, donde apunta el rombo, hay un atributo llamado artefactos y ahí tenemos una lista de artefactos. ¿Sí? Ahí podemos guardar muchos artefactos. Entonces vamos a tener una base de datos y guardado dentro de ella vamos a tener 0 o muchos artefactos. Significa 0, 2 puntos y un asterisco ahí. De 0, de ninguno a muchos. Podemos guardar dentro de esta lista. ¿Okay? Entonces eso es composición. Se puede hacer también con otro tipo de relaciones. Luego de agregar, ¿qué es lo que sucede? Luego de agregar el registro, el controlador lo que hace es listar los registros que están guardados dentro de la base de datos en la tabla que tenemos en la vista. Por ende se comunica con el modelo para después comunicarse con la vista. ¿Y qué es lo que hace? A través de dependencia también accede a la instancia de la base de datos que tenemos guardada acá a través de getInstancia, y lo que hace ahí es luego usar el método getArtefactos. ¿Para qué? Para que el método getArtefactos, la base de datos le retorne la lista de artefactos al controlador. Entonces, con esa lista de artefactos que ahora tiene el controlador en su posesión, que se le acaba de pasar la base de datos, la va a utilizar para llenar la tabla que está dentro de la vista. Esas son todas las relaciones que están que se van a usar en el proyecto. Así que se pueden usar también otro tipo de relaciones. Entonces, como ejercicio, que hay muchas cosas que se pueden hacer, como cambiar todos los tipos de relaciones.
donde se usa composición, agregación, donde se usa dependencia, cambiarla por composición, y así, etcétera, etcétera. Esto te va a llevar a cambiar la forma en que se comunican las capas, lo- lo- las vistas con los controladores, con los modelos, con las bases de datos. Bueno, eh, si faltó algo acá, esto va a quedar explicado cuando empecemos a codificar luego. Ya estamos listos ya.